habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,
Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento, la palabra de Dios.
Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Volvemos hoy a considerar, amigo oyente, el libro de Proverbios, y vamos a ver el capítulo 16. Nos encontramos en una sección muy preciosa y no queremos quedarnos empantanados, pero es muy importante, creemos, ya que estas frases nos llegan como producto de una larga experiencia. Frases cortas, producto de una larga experiencia, y han sido probadas en el crisol del tiempo. También se nos habla del sufrimiento y se ha hecho real y verdadero para nosotros por el poder del Espíritu Santo. Los proverbios son para todas las épocas, aunque ellos han sido escritos para un joven, de manera particular, y éste era un israelita bajo la ley de Moisés. Sin embargo, se amplía y habla a cada uno de nuestros corazones de una manera muy directa. Al pobre y al rico, al hombre, a la mujer, al blanco y al negro. No hace diferencia de ninguna clase de persona. Este es un libro que puede dirigirse a cada uno y tocarlo con lo que dice. Bueno, en el versículo 1 de este capítulo 16 que vamos a considerar hoy dice, «Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua». Creemos que tenemos un proverbio humano que puede ir paralelamente junto con este, el cual dice, «El hombre propone y Dios dispone». Nos revela el hecho de que, como dice la palabra de Dios, que no es del hombre que vive el dirigir sus propios caminos. Él puede planear, y usted y yo podemos planificar y arreglar las cosas, pero, amigo oyente, cuando llega el tiempo de hablar o de actuar, Dios es quien tiene la última palabra. De Él proviene la respuesta. Nosotros podemos jactarnos mucho, pero solamente Dios nos puede dar la respuesta. Ahora el versículo 2 dice, «Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus». Nuevamente tenemos un ejemplo de esto aquí, y ya se ha expresado en muchas formas. Antes lo habíamos visto en el capítulo 14, versículo 12, donde dice, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Y aquí podemos ver que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Es bien sabido por aquellos que han tratado con personas que están perdidas y a las cuales se les ha hablado de la salvación, quizá es usted un predicador o un maestro, y usted sabe que la respuesta que uno recibe la mayoría de las veces es, «Yo no necesito ser salvo, no necesito de eso». Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Hay personas que contestan de esa manera y lo presentan aún como un desafío. «Yo estoy bien. ¿Qué hay de malo conmigo? Yo estoy dispuesto a presentarme ante Dios. Soy una persona honrada». Y siempre contestan con cosas parecidas. Y también hay muchos creyentes que opinan que su andar y que su paso es perfecto ante Dios. Y todo este problema lo encontramos condensado en un versículo de la Escritura. Lo encontramos allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, donde dice, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Usted puede verse en el espejo que es la palabra de Dios y considerar su vida y revelará cosas que no están muy bien. Usted no ha podido alcanzar el nivel, el patrón que ha sido establecido por Dios. Quizá usted puede alcanzar este nivel que ha sido establecido por la Cámara de Comercio de su localidad y quizá lo nombren a usted como el hombre del año. Quizá usted reciba alguna recompensa, algún premio por eso. Quizá lo reciba también en el club al cual pertenece. Quizá también sea felicitado en la iglesia a la que pertenece. Sus vecinos pueden decir que usted es una gran persona. Pero, amigo oyente, cuando usted se ve a sí mismo, a la luz de la palabra de Dios, entonces puede apreciar que tiene una necesidad. Usted puede ver que hay ciertas manchas allí en su vida. Usted puede darse cuenta que no llega a alcanzar la gloria de Dios, aun cuando a usted le parezca ser limpio según su propia opinión. Pero no es así a los ojos de Dios. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan, y no practicamos la verdad. Eso es lo que dice Juan allá en su libro. Y él se está dirigiendo a los creyentes. Creemos que hay muchas personas hoy que están sentados cómodamente en un banco en la iglesia, y aún ellos están señalando a otras personas y diciendo, «Miren, ellos no son tan buenos. En cambio, yo sí soy bueno. Yo me estoy portando correctamente». Y en realidad algunos de ellos aún le dirían a Dios que cambiara de lugar con ellos.
Ellos quieren ir y sentarse al lado de Él y mirar a la gente y juzgarla, especialmente aquellos que son creyentes. Hay muchas personas en el mundo hoy que piensan que ellos pueden hacer las cosas por sí mismos. Pero aquí dice, los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dios es quien escudriña, amigo oyente. Hay algunas personas que no han entendido bien lo que dijimos allá en nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Hay algunos que han escrito diciendo, ustedes dicen que la ley ya no es buena para hoy, que la ley es algo que es ineficaz para el día de hoy. Bueno, no es eso lo que hemos dicho. Si usted escuchó cuidadosamente, amigo oyente, habrá notado que dijimos que la ley no puede salvarlo a usted porque la ley es buena. Pablo dijo que era buena, pero es un espejo. La ley le revela a usted que no puede alcanzar la gloria de Dios. Y amigo oyente, si usted observa la ley de Dios, y aún así sigue creyendo que usted puede alcanzar el nivel que ha sido establecido, entonces no ha observado bien la ley. Usted no reconoce realmente lo que la ley está diciendo en realidad. La ley demanda perfección, y usted y yo no podemos producir eso. Por tanto, usted y yo necesitamos un Salvador. Y eso es lo que la ley hace. Es un maestro que lo lleva a usted hasta Cristo. Lo toma a usted de la mano y lo lleva a la cruz y le dice, escuche amigo, lo que usted necesita es un Salvador. Eso es lo que nos dice la ley. La ley es buena, pero no es para salvarnos. No puede salvarle, amigo oyente. Si usted toma la posición escrita aquí en Proverbios, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, aun con la palabra de Dios ante usted, entonces debemos decirle, amigo oyente, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque debe recordar que es Jehová quien pesa los espíritus. ¿Ha podido ver usted alguna vez una balanza que pese a los espíritus? Bueno, amigo oyente, queremos mostrarle una. La palabra de Dios. Es un espejo, es una balanza. Lo puede pesar a usted y decirle que no alcance el nivel establecido. Bueno, sigamos adelante. Estos proverbios son algo realmente magnífico. Ahora el versículo 3 de este capítulo 16 dice, encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esta palabra que encontramos aquí, encomienda, es una palabra interesante. La podríamos considerar como entregar. Podemos entregar todos nuestros asuntos al Señor y Él se hará cargo de ellos. Eso es lo que sucede con la persona que descubre que ha pecado, se da cuenta que su conciencia le está molestando. Luego alguien le explica que necesita ser justificado por la fe y que así podemos lograr paz con Dios. Dios no está enojado con nosotros. Él llevó nuestros pecados. Así es también con otras cosas en nuestras vidas. Podemos entregar las cosas que nos están preocupando y darlas a nuestro Señor Jesucristo y descansar en Él. Encomienda a Jehová tus obras. Podemos entregarle todo a Él. Hay muchos que nos escuchan en este momento que están muy ocupados acerca del mañana, de la próxima semana, del próximo año, acerca del futuro. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Yo estoy haciendo esto y me pregunto, ¿qué resultado tendrá? Bueno, ¿por qué no entrega todo eso al Señor? ¡Cuán maravilloso puede ser eso cuando lo hacemos así! Y qué cuadro el que tenemos aquí ante nosotros. Bien, ahora el versículo 4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Amigo oyente, aquí tenemos una medicina bastante fuerte. Aquí tenemos un proverbio que lo puede mandar a usted de viaje y un viaje verdadero. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué es salado el océano? ¿Y por qué existe una marea? Bueno, eso es según ciertas leyes. ¿Y quién hizo esas leyes? ¿Sabe usted por qué es salado el océano? Es porque Dios quería que así fuera. El Señor Jesús fue el Creador y Él quería que ocurriera así. Ahora alguien quizá diga, bueno, eso es debido a ciertas leyes que la tierra ha sido filtrada y ha hecho el océano de esa manera. Bueno, entonces, ¿quién puso la sal en la tierra para que fuera así? Es interesante ver que no importa las cosas que usted hace con la evolución. Uno tiene que ir al pasado, a una época cuando es necesario tener a alguien que haya hecho algo para que comience esto. ¿Y sabe usted quién comenzó todo esto? Dios lo hizo, amigo oyente. Y no solo eso. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Bueno, eso lo aprendimos allá en el capítulo
del catecismo hace mucho tiempo, y es bueno. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y de disfrutarle para siempre. Ahora no interesa quién es usted o dónde se encuentre, Dios lo ha creado a usted para su propia gloria. Ahora quizá alguien va a decirnos, ¿y qué me dice entonces del borracho de la esquina? ¿Y qué acerca del ladrón del día de hoy? No vamos a identificar a más personas de esta manera, porque alguien va a decir que estamos buscando alguna disensión con cierto grupo. Bueno, tal cosa no es así. Uno puede encontrar personas pervertidas en cualquier parte. Ese hombre perdido, ¿qué me puede decir acerca de él? ¿Quiere decir que ese hombre es para la gloria de Dios? Amigo oyente, esto es algo bastante fuerte. ¿Puede aguantarlo usted? Todo eso es para la gloria de Dios. Alguien nos puede decir, a mí no me gusta eso. No recordamos que Dios le haya preguntado a usted alguna vez, amigo oyente, si le gustaba esto o no. Él nunca me preguntó a mí si me gustaba o no me gustaba. Y francamente hablando, hay ciertas cosas que yo no comprendo, y podría ser que yo hiciese algunas sugerencias al Señor. Pero el Señor me dice, yo no he hecho el universo para ti. Este universo existe para mí y tú existes para mí. Y tú serás para mi gloria, ya sea eso bueno o malo, ya seas perdido o santo. Dios va a lograr su propósito hoy, amigo oyente. ¿No le parece a usted que es tiempo para que usted se ponga a andar con Dios? Él es quien está a cargo de todas las cosas. Hay muchas personas que quieren estar seguras que están hablando con la mayoría, andando con aquello que es popular, andando con aquello que va a dar resultado. Amigo oyente, yo no sé cómo van a resultar las cosas en este mundo, pero esto sí sé. Esencialmente todo es para la gloria de Dios. Y aún el impío para el día malo. Dios va a ser quien haga que la ira del hombre le alabe. Usted me dice, ¿cómo? No sé, tendremos que esperar. Él nos demostrará eso algún día. ¿Está usted dispuesto a confiar en Él y a encomendarle a Él su camino y a andar con Él? Lo maravilloso del día de hoy, amigo oyente, es que Dios está haciendo andar a este universo según su plan y su propósito. Hay un refrán griego que dice, los dados de los dioses están cargados. Y eso es exactamente lo que Dios le está diciendo a usted hoy. Ahora, gústele o no le guste, Dios le está diciendo a usted que no juegue con Él. No actúe como si Él no existiera. Si usted juega como si Él no existiera, aun cuando usted crea que este es su universo y que usted va a hacerlo a su propia manera, quiere que usted sepa que si usted comienza a jugar con Él, es usted quien va a perder. Porque este es el universo de Dios, y Él hace que los dados salgan de la forma en que Él quiere, no de la manera suya, amigo oyente. Así es que, amigo oyente, usted tiene que aplicarse y andar como Dios quiere. La Escritura dice que el hombre es un necio si vive sin Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es algo muy difícil de creer y aceptar para el hombre. Bueno, sigamos adelante en este libro de Proverbios y observemos lo que nos dice este versículo 7 del capítulo 16 que estamos estudiando. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Tenemos varias opiniones en cuanto a este versículo. La realidad es que hemos buscado lo que otras personas han dicho sobre esto y es muy interesante. ¿Quiere decirme que si su andar complace a Jehová, entonces usted no va a tener un enemigo? Bueno, si eso fuera cierto, entonces no tendría Dios ni un solo enemigo. Pero tiene un enemigo. Esta es la posición. Si sus caminos complacen a Jehová, entonces su enemigo puede aborrecerle. Y digamos de paso, amigo oyente, que él lo aborrecerá si usted trata de complacer a Jehová. Lo interesante de esto es notar que estas personas, cuando las cosas no andan bien, admitirán que no andan bien, pero admitirán que Dios los está usando. Eso es lo importante. Una de las mejores cosas que se ha dicho acerca de nosotros fue lo siguiente. Yo lo aborrezco, pero ese hombre está enseñando. Y se refería a la palabra de Dios. Y nosotros le decimos, muchas gracias, señor enemigo. Usted está expresando muy bien este proverbio. Uno tiene que hacer esa clase de reconocimiento si uno es honrado en lo que está declarando. Nos gustan mucho estos proverbios y esa es la interpretación que damos de este versículo 7. Ahora aquí tenemos unas cosas maravillosas que se presentarán y vamos a pasarlas por alto para poder destacar algunas que creemos son de suma importancia. Por ejemplo, el versículo 18 de este capítulo 16 dice,
antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso lo tenemos subrayado en nuestra Biblia. Luego el versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Aquí tenemos un ataque contra lo que Dios aborrece, el orgullo. Eso fue lo que hizo caer a ese arcángel que hoy conocemos como Satanás o Lucifer, hijo de la mañana. Probablemente la criatura más elevada que Dios haya creado hasta aquí, hasta que se halló pecado en él. ¿Cuál fue su pecado? El orgullo. Él trató de elevarse a sí mismo más allá de la posición que ocupaba Dios, porque él era una criatura de tanta importancia que Dios había creado y aquel que Dios había dado poder de libre albedrío, lo cual es algo tremendo. Eso fue un arma muy peligrosa la que Dios puso en la mano de algunas de sus criaturas. Como por ejemplo, podemos mencionar a los gansos. Estas aves se dirigen por instinto. Cuando llega el invierno, abandonan los lugares del Canadá, por ejemplo, y van a pasar el invierno en América del Sur. Y durante el verano regresan al Canadá, y así van de un lugar a otro. Hacen esto motivados por su instinto. Pero el hombre tiene libre voluntad. Un hombre podrá quedarse en Canadá o en América del Sur todo el tiempo que quisiera. Si llega el invierno y le gusta, él puede quedarse. Y si no le gusta, entonces puede ir a buscar el verano en el sur. Tiene libertad de hacer cualquier cosa. Así es que aquí tenemos algo que es tremendo y que es conocido como el orgullo. Y eso fue lo que provocó la caída de ese hombre Amán en el libro de Esther. Hay tantos personajes en las Sagradas Escrituras que ilustran este asunto del orgullo. Absalón. Usted se puede imaginar a este joven rebelándose contra su propio padre David. Hay otros casos como Goliat, el gigante, por ejemplo, lleno de orgullo. Acab también lleno de orgullo. Hay muchos así. Ahora el versículo 24 de este capítulo 16 dice, Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esas palabras son muy gratas. A todos nos gusta oír cosas buenas, ¿verdad? Si vamos a comprar un periódico, siempre recibimos malas noticias. Sin embargo, todos recibimos el periódico. Y es una lástima que la gente no lea la Biblia porque está llena de buenas noticias. En realidad, eso es lo que es el Evangelio, buenas noticias. Ahora el versículo 25 dice, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y ya oímos que alguien nos va a decir, bueno, ya hemos oído eso antes. Bueno, así es, lo hicimos cuando lo leímos allá en el capítulo 14, versículo 12. ¿Por qué se vuelve a repetir entonces otra vez? Bueno, el Señor no quería que usted pasara eso por alto. Así es que lo repite una vez más. Y el versículo 25 dice, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Luego pasando al versículo 27 leemos, El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Uno siempre puede encontrar a personas así. Si uno quiere descubrir lo que está ocurriendo en alguna iglesia, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con una de esas personas y enseguida se entera de todo. Uno se pregunta, ¿qué clase de hombre o qué clase de mujer es esta en esa iglesia? No lo sabemos, pero siempre nos quedan dudas en cuanto a personas así. La Escritura dice en la primera parte del versículo 27, El hombre perverso cava en busca del mal. Esas personas estaban cavando mucho. No los podemos juzgar aquí, pero por cierto que se destacan. Luego tenemos en el versículo 28 lo siguiente, El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Como dijimos el otro día, hay algunas personas que creen cualquier cosa que se les cuente como secreto. Y hay aquellos que van de un lado a otro susurrando cosas, contando chismes, separando a los amigos. Y el versículo 33 de este capítulo 16 de Proverbios dice, La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En el libro de Esther se menciona la fiesta de Purim, que era una fiesta en la cual ellos echaban suertes. Pero nuevamente debemos repetir aquí que los dados de los dioses están cargados. Dios dice, no juegues conmigo, no te aventures conmigo. Yo soy Dios, este es mi universo, lo he hecho yo y será para mi gloria, ha sido creado para mis propósitos. Ahora, ¿quiere usted cooperar y andar con Dios o continuar en rebelión? Bueno, la voluntad de Dios, amigo oyente, prevalecerá. La mía no y tampoco la suya. La voluntad de Dios prevalecerá. Ah, amigo oyente,
que nosotros andemos con Él y que estemos en paz con Él, siendo justificados por la fe. Y aquí concluimos el capítulo 16 del libro de Proverbios y también concluimos nuestro programa por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa con el capítulo 17.
reconocemos, Yahvé, que nos has dado un hogar, dulce hogar. Reconocemos, Yahvé, que nos has dado un hogar, dulce hogar, admirable Yahvé, consejero, fuerte Yahvé. Hoy te necesitamos, admirable Yahvé, consejero, fuerte Yahvé. Hoy te necesitamos, admirable Yahvé, consejero, fuerte Yahvé. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento.
Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, ¡rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más. Y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49.
Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 19. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Este es otro requisito legal ordenado por el Señor. Díganle al pueblo de Israel que traiga una novilla de color rojizo, un animal perfecto sin defectos y al que nunca se le haya colocado un yugo para el arado. Entréguenla al sacerdote Eleazar para que sea llevada fuera del campamento y la maten en su presencia. Entonces Eleazar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del tabernáculo. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre y el estiércol, en presencia de Eleazar. Después, el sacerdote Eleazar tomará un palo de cedro, una rama de hisopo y un poco de hilo escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Luego el sacerdote lavará su ropa y se bañará en agua. Después podrá volver al campamento, aunque permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. El hombre que queme el animal también lavará su ropa y se bañará en agua, y también permanecerá impuro hasta el anochecer. Luego, alguien que esté ceremonialmente puro recogerá las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar ceremonialmente puro. Las conservarán allí para que la comunidad de Israel las use en el agua para la ceremonia de purificación. Esta ceremonia se realiza para quitar los pecados. El hombre que recoja las cenizas de la novilla también lavará su ropa y quedará ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Esta será una ley perpetua para los israelitas y para todo extranjero que viva entre ellos. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y el séptimo día con el agua de la purificación. Entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. El que toque un cadáver y no se purifique de la debida manera contamina el tabernáculo del Señor y será excluido de la comunidad de Israel. Ya que no se roció con el agua de la purificación, su contaminación continúa. La siguiente ley ritual se aplicará cuando alguien muera dentro de una carpa. Todos los que entren en esa carpa y los que se encontraban en ella cuando la muerte ocurrió,
quedarán ceremonialmente impuros durante 7 días. Todo recipiente abierto en la carpa que no estaba cerrado con tapa también estará contaminado. Y si alguien en el campo abierto toca el cadáver de alguien que mataron a espada o que murió de muerte natural, o si alguien toca un hueso de ser humano o una tumba, esa persona quedará contaminada durante 7 días. Para quitar la contaminación, pongan en un frasco parte de las cenizas de la ofrenda quemada de la purificación y echen agua fresca sobre ellas. Después, alguien ceremonialmente puro tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua. Esa persona debe rociar el agua sobre la carpa, sobre todos los muebles de la carpa y sobre las personas que estaban en ella. También sobre la persona que tocó un hueso humano o tocó a una persona que mataron o que murió de muerte natural o tocó una tumba. La persona ceremonialmente pura rociará el agua sobre los que quedaron contaminados el 3er y el 7º día. Después, el 7º día, las personas en proceso de purificación deben lavar sus ropas y bañarse. Entonces, esa noche quedarán limpios de su contaminación. Pero los que se contaminen y no se purifiquen serán excluidos de la comunidad, porque han contaminado el santuario del Señor. Ya que el agua de la purificación no se ha rociado sobre ellos, quedarán contaminados. Esta será una ley perpetua para el pueblo. Aquellos que rocíen el agua de la purificación deben lavar sus ropas después de hacerlo, y todo el que toque el agua usada para la purificación quedará contaminado hasta el anochecer. Toda cosa o toda persona que toque a alguien contaminado quedará ceremonialmente impura hasta el anochecer. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo 19 del libro de Números. Un capítulo que comienza de la siguiente manera. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, o sea, habló con los dos, y le dijo: Esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito. Di a los israelitas que te traigan una vaca bermeja, una vaca roja. Otras versiones dicen vaca alazana, perfecta, que no tenga falta ni haya llevado yugo. La daréis al sacerdote Eleazar, él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar untará su dedo en la sangre y rociará 7 veces frente a la tienda de reunión, pero fuera del campamento. Y ante sus ojos hará quemar la vaca, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Luego el sacerdote tomará palo de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en el fuego que arde de la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos y su cuerpo, después entrará en el campamento y quedará impuro hasta la tarde. El que la quemó también lavará sus vestidos y su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Entonces Eleazar llevaba la vaca para el sacrificio, pero no la quemaba, otro la quemaba. Él contemplaba el sacrificio y cómo la vaca ardía. Pero igualmente todo lo que se estaba haciendo afectaba la vida de Eleazar y de la persona también
que la quemaba. Un hombre limpio, es decir, una tercera persona, dice el versículo 9, recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento. Las cenizas continúan fuera del campamento, pero en un lugar limpio, no en el mismo lugar donde fue quemada, y la congregación de Israel la guardará para el agua de la purificación. O sea, las cenizas de la vaca alazana servirían para el agua de la purificación. Todo esto es un sacrificio por el pecado. El que juntó las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Esto será para los israelitas y para el extranjero que vive entre ellos un estatuto perpetuo. Es decir, que el sacrificio de la vaca alazana era un sacrificio por el pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que hacer este tipo de sacrificio y fuera del campamento si dentro del santuario se hacían también los sacrificios diarios y las ofrendas por el pecado y también se hacían los sacrificios por la culpa? ¿Por qué el Señor manda a hacer este sacrificio de la vaca alazana? Y vemos a 3 personas que participan de esta obra: el sacerdote, el que quemaba la vaca y el que recogía las cenizas. Por supuesto, esto iba a afectar, pero era para beneficio del pueblo de Israel. Ellos quedarían impuros hasta la tarde porque, según el versículo 9, esto era un sacrificio por el pecado. Esto debe representar, en cierto sentido, lo que Cristo haría en la cruz del Calvario, quien fue crucificado fuera de la ciudad. Hoy he traído los comentarios de Roy Gain en su libro Bajo la sombra de la Chequina. Antes de leer el comentario, voy a terminar de narrar todo el capítulo 19 para que la Biblia nos dé más detalle con respecto a lo que se estaba o de lo que se hacía con esta vaca alazana y, por supuesto, con sus cenizas que iban a ser utilizadas en el agua de la purificación. El que toque un cadáver, dice el versículo 11, de cualquier persona quedará 7 días impuro. No dice si era familiar o era una persona desconocida, solo dice el que toque un cadáver quedará impuro durante 7 días. Este tema de las impurezas ya lo hemos estudiado tanto en Levítico como en Números, donde se nos dice que las impurezas era porque el santuario claramente estaba en medio de Israel y la muerte no tenía ninguna relación con Dios. Por lo tanto, tener contacto con los muertos era una manifestación de que había contacto con el resultado final del pecado, que es la muerte. Eso tenía que estar claro en la mente de las personas. Hoy nosotros pues tenemos que llevar a la tumba a nuestros familiares, pero el santuario donde intercede Cristo no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Aunque las impurezas todavía se pueden manifestar de manera física por tener contacto con un cadáver, el sacrificio por el pecado ya lo hizo Cristo en la cruz. Y todo esto que se hacía en el santuario terrenal era sombra de lo que habría de venir. Y Cristo ya cumplió todo lo que esas sombras representaban. Dice el versículo número 12, se purificará el tercer día, hablando del hombre que tuvo contacto con algún cadáver, se purificará el tercer día con la agua de la purificación y al séptimo día quedará limpio. Si no se purifica el tercer día, no será limpio al séptimo día. Aquí hay una ordenanza. Si no le prestas atención al ritual de las aguas de la purificación, entonces toma en cuenta de que no quedarás limpio. El que toque cadáver humano y no se purifique, contamina el santuario del Señor. ¿Por qué? Por lo que ya he mencionado con respecto a que la muerte es el resultado del pecado y el Señor no tiene relación con el pecado. Y esto puede hacer surgir varias preguntas, entre ellas, entonces, ¿el santuario del cielo se contamina? Claro que sí, por nuestros pecados. Se contamina porque el pecado afecta el gobierno universal de Dios y el Señor debe ponerle fin al pecado en cualquier momento cuando Cristo salga del santuario celestial. Esa persona, dice, que no se purifica, será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Si no fue rociada, fue porque no quiso, porque el agua estaba allí. Quedará impuro y su impureza será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muere en una tienda de campaña. El que entre en la tienda y todo el que esté en ella
quedará impuro durante 7 días. Toda vasija abierta, sin tapa, bien ajustada, quedará impura. El que en campo abierto toque muerto a espada o algún cadáver o hueso humano o sepulcro quedará 7 días impuro. Lo que me llama la atención es que estas impurezas tenían un periodo de tiempo, no era una impureza continua, al menos que la persona no quisiera participar de las aguas de la purificación. O sea que podía ponerse fin a la impureza. Versículo 17, para purificar al impuro, tomarán de las cenizas de la vaca quemada, esas cenizas que se colocaron fuera del campamento, que representan o representaban lo que Cristo haría en la cruz del Calvario. De esas cenizas debía tomarse para la purificación de aquella persona que había tenido contacto con un cadáver. Dice el versículo 17, para purificar al impuro tomarán de la ceniza de la vaca quemada para la purificación y echarán sobre ella agua corriente en un vaso. El hombre impuro tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, los muebles, las personas que estén allí, o el que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el sepulcro. Cualquier contacto con el cadáver, eso ponía impuro el lugar y las personas que estaban en aquel lugar. El limpio rociará sobre el impuro al 3er día y al 7º día, y cuando lo haya purificado al 7º día, lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo y quedará limpio a la tarde. El que esté impuro y no se purifique, repite el versículo 20, será cortado de la congregación. No le prestó atención a las palabras del Señor, por cuanto contaminó el santuario del Señor. No fue rociado con el agua de la purificación. Es impuro, entre comillas podríamos llamarle agua bendita, no la misma que nosotros podemos ver a diario en algunas congregaciones que utilizan y rocian el agua, no. Esta agua de la purificación se hacía solo cuando el santuario terrenal estaba en la tierra. Este decreto será perpetuo. También el que rocíe el agua de la purificación lavará sus vestidos. El que toque el agua de la purificación quedará impuro hasta la tarde. Y todo lo que el impuro toque y quien lo toque a él quedarán impuros hasta la tarde. En su libro Bajo la sombra de la Chequina, Roy Gane hace un comentario extenso que quiero compartir con ustedes. Él dice que cuando estudiamos número 8 encontramos el agua de la purificación o el agua expiatoria que purificaba a los levitas de contaminación con cadáver. Pero las indicaciones para producir la mixtura de agua y ceniza aparecen solo en el capítulo 19. Entonces aquí hay una extensión de lo que ya estudiamos en el capítulo 8. Si deseas conocer un poco más y es tu primera vez en este canal, te invito a que pases por los primeros capítulos del libro de Números para que puedas entender todo el contexto de lo que hemos venido estudiando. Y esto tiene un sentido a la luz del desarrollo de la historia, la cual había registrado hacía poco la existencia de muchos cadáveres. ¿Se acuerdan? Todas las personas que tuvieron que morir por rebeldía, todas esas personas tuvieron que haber sido enterradas y el pueblo de Israel tuvo que haber tenido contacto con ellos. El procedimiento para obtener la ceniza era un tipo especial de ofrenda de purificación, erróneamente según el texto del versículo 9, llamada ofrenda por el pecado. Es una vaquilla roja que tenía el propósito de hacer posible la purificación de personas y objetos de la impureza física ritual. La nueva versión estándar traduce correctamente ofrenda de purificación, pero en español la nueva versión internacional la presenta como sacrificio expiatorio. En la Reina Valera de 1960 aparece como es una expiación. En otra versión se le llama agua lustral de expiación. En la Reina Valera de 1995 aparece como sacrificio de expiación. La versión de Juan Straubinger como es un sacrificio por el pecado. La versión Dios habla hoy como todo esto es un sacrificio por el pecado. En todos estos casos, la versión es errónea según Roy Gane, porque indica que incurrir en impureza ritual por contacto de un cadáver era un acto de pecado, es decir, una violación a un mandamiento divino, lo cual no era así, excepto para los sacerdotes en ciertos casos bien definidos en Levítico capítulo 21.
Las impurezas físicas rituales, como la contaminación con un cadáver, enfermedad de la piel y descarga de semen, ocurría a través de procesos físicos, con frecuencia sin elección humana. De modo que confundir las categorías haciendo que el pecado sea lo mismo que la impureza física ritual, transmite un mensaje equivocado de que el pecado ocurre automáticamente todo el tiempo y no podemos hacer nada al respecto. Por eso, el gran predicador Charles Spurgeon malinterpretó el ritual de la vaca roja. Él dijo: ¿quién ha vivido durante un solo día en este bajo mundo sin descubrir que en todas sus acciones comete pecado, que en todo aquello en que pone su mano recibe y al mismo tiempo imparte algún grado de contaminación? Incluso los pecados inadvertidos implican un grado de elección, aunque aquellos que los cometen no comprendan sino hasta más tarde que han violado los mandamientos. Si suponemos que estamos pecando sencillamente todo el tiempo al igual que respiramos, perdemos nuestra perspectiva bíblica equilibrada. Por una parte, podemos hundirnos en la desesperación y pasar todo el tiempo confesando nuestros pecados como lo hacía Martín Lutero antes de comprender el Evangelio. Por otra parte, podemos tratar, al menos parcialmente, sacudirnos la responsabilidad de nuestras acciones, esperando que la gracia barata nos declare justos en el cielo a pesar de nuestra condición de pobreza espiritual en la tierra. Ninguno de los dos extremos es necesario. El pecado no es automático como el proceso físico involuntario, aunque el pecado puede llegar a convertirse en un hábito. Cuando cometemos un error de un tipo que viola un mandamiento divino, somos responsables cuando comprendemos que nuestra elección ha violado la ley de Dios. En ese momento el Señor nos da la oportunidad de confesarlo para recibir el perdón a través de la mediación de Cristo, cuyo sacrificio fue hecho a favor de todos nosotros. Los detalles para sacrificar y quemar la vaca roja de Números capítulo 19 eran apropiados para su función. Aunque era una ofrenda de purificación, era realizada fuera del campamento para evitar al santuario la intensidad de las impurezas que mediaba. Como era un sacrificio, tenía que realizarlo un sacerdote. Este asperjaba la sangre hacia el santuario para establecer una conexión con el lugar usual de los sacrificios. La víctima era una vaca, el animal sacrificial hembra más grande. Las ofrendas de purificación en beneficio de los israelitas individuales eran animales hembras. Se requería un animal más grande para que hubiera una provisión suficiente de cenizas que pudieran utilizarse en pequeñas porciones para las personas de todas las comunidades durante un largo periodo. Los israelitas aumentaban la cantidad de cenizas añadiéndole madera de cedro. La madera aromática del cedro era apropiada para la purificación, especialmente porque era rojiza, y el rojo es el color de la sangre. El color rojo de la vaca y la tela roja que también se añadía al fuego reforzaban la asociación con la sangre. Las cenizas podrían funcionar como sangre deshidratada, a lo cual se añadía agua más tarde para reconstituirla como un líquido que podía asperjarse como si fuese sangre. Un aspecto especial del singular ritual de la vaca roja ha dejado perplejo a los intérpretes de este pasaje. Los participantes puros en la quema de la vaca y el almacenamiento de la ceniza, así como la persona pura que más tarde asperjaba la ceniza disuelta en agua, todos quedaban impuros a causa de estas funciones. A la inversa, la ceniza disuelta en agua purificaba a aquellos que eran impuros. ¿Por qué tenían la misma sustancia efectos tan opuestos sobre las personas? La respuesta es que los israelitas consideraban a la vaca como una unidad, tanto en espacio como en tiempo. Por ello, lo que les ocurría aparte de ella más tarde
como la aplicación de pequeñas porciones de ceniza sobre personas y cosas impuras, lo consideraban como si hubiese ocurrido ya cuando se realizó la quema de la vaca. Por lo tanto, las cenizas absorbían las impurezas de las personas y los objetos impuros, de modo que cuando una persona pura las tocaba o estaban involucradas en su producción, esa persona recibía la contaminación de las cenizas. Compare esta situación. Si una persona sucia toma un paño y se vuelve limpia o pura, y luego una persona limpia se mete en el agua que lleva la suciedad de la primera persona, ésta se ensucia. La diferencia es que en el ritual de la vaca roja, una persona limpia se volvía impura incluso antes de purificar la sustancia contactada que era impura. Sería como un individuo limpio que se vuelve impuro por tocar el agua en la cual una persona impura se bañaría más tarde. Esto parece extraño, pero recordemos que el mundo simbólico de los rituales no depende de las limitaciones de causa o efecto físico. Señala a una realidad mayor y, como es un sacrificio, señala, por supuesto, como dije al principio, al sacrificio de Cristo. El ritual de la vaca roja destacaba únicamente en el hecho de que el sacrificio de Cristo supliría los medios de purificación para muchas personas que lo necesitarían después de la cruz. Eso nos incluye a nosotros. Nosotros hemos nacido muchos siglos después de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cómo podemos recibir la vida eterna a través de lo que hizo entonces? La respuesta es que en la cruz Jesús hizo amplia provisión para todos y luego distribuye los beneficios hasta nosotros mediante su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Las cenizas de la vaca roja solo remediaban la impureza física ritual de la vida actual, pero la sangre de Cristo proporciona la purificación moral que necesitamos para la vida eterna. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 13 y 14, el apóstol escribe: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras vidas de obras muertas para servir al Dios vivo. En conclusión, el ritual de la vaca roja, que purificaba la impureza a través del servicio de aquellos que se volvían impuros como resultado de administrarlo, revela otro profundo aspecto del sacrificio de Cristo. Al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa vaca claramente representa una parte del ministerio de Cristo en favor de toda la humanidad. Jesús murió fuera de la ciudad, la vaca moría fuera del campamento, pero sus cenizas mezcladas con la madera y con la tela roja hacían una provisión constante para aquellos que se purificaban, para aquellas personas que se habían contaminado, pero necesitaban el proceso de la purificación. También el que lo administraba representa la obra de Cristo. Cristo se hizo pecado por nosotros. Este sacrificio, que las versiones en español llaman sacrificio por el pecado, en realidad era una purificación. Mis queridos amigos y amigas de esperanza, cuando tú y yo le entregamos nuestro corazón al Señor, Él perdona nuestros pecados. Nadie está obligado a pecar. Todas nuestras acciones, pensamientos que se han contaminado con las impurezas de este mundo necesitan una obra de purificación constante. La gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo mezclados permiten que tú y yo tengamos un proceso de santificación constante que a la final será nuestra idoneidad para entrar al reino de los cielos. La gracia de Cristo sigue vigente para nosotros.
Dios ha hecho provisión suficiente para ti y para cualquier persona en este mundo. Todos tenemos oportunidad de salvación. Y eso es un mensaje de esperanza. Espero que este mensaje realmente haya sido una bendición para tu vida. Vamos a orar. Querido y amante Padre, quiero darte las gracias por la oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra, de entenderla, de comprenderla, de vivirla, de saber, Señor, que tú has hecho provisión suficiente para la salvación de todos los seres humanos. Los rituales, las imágenes que se hacían dentro y fuera del santuario son una manifestación clara de lo que Cristo hizo y sigue haciendo en favor de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, y hoy entregamos nuestra vida a ti como una manifestación de que dependemos de ti en todas las cosas y valoramos todo lo que has hecho en nuestro favor. Son agradecimientos que te hacemos solo por los méritos que hay en Cristo Jesús. Amén. Y bien, la invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Gracias por los comentarios que dejan en cada uno de los videos. Comparte estos mensajes con otras personas y sigamos creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana. Capítulo 19. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel, y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo, y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos. Y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo. Y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Cumplidas las profecías, el tiempo se está acabando, porque juegas con tu vida, no debes seguir jugando.
Se aproxima ya el momento de que sigas tú mis pasos. No te olvides que en poco tiempo vendré. Les he dado mucho tiempo para que arreglen sus vidas, pero han visto como el tiempo se hace corto cada día. Vela tú por ser correcto, no te apartes de mi lado, no seas tú la lanza que hiere el costado. Volveré por el pueblo que dejé, las trompetas sonarán anunciando mi venida. Cielo se abrirá porque no resistirá el regreso del Mesías. Dos habrán durmiendo juntos, el uno será tomado, mas el otro no me quiso, y en el mundo habrá quedado los sepulcros de los santos, sin cuerpo serán hallados. Entonces sabrán que yo, Jehová, he llegado. El huir de nada sirve, ni esconderse de mis ojos. Yo soy Dios, que todo veo, y si haces mal yo lloro. Mucha gente en este mundo mi venida no verá, y con lágrimas amargas llorará. Yo volveré por el pueblo que dejé, las trompetas sonarán anunciando mi venida. Volveré y este cielo se abrirá porque no soportará el regreso del Mesías. Yo volveré y este cielo se abrirá porque no resistirá